no te guardes nada, cuéntanos todo, no te dejes nada en el tintero, que mientras más detalles, mejor. Claro que sí. Bueno, primero que nada, soy de Asunción, Paraguay. Mi nombre es Guillermo Saracho, para aquellos que no me conocen. Y yo empecé a estudiar en la universidad a los 17 años de edad. Terminé el colegio y ya me inscribí en una carrera universitaria. Me dieron una beca académica para poder estudiar la licenciatura en lengua inglesa con énfasis en educación. Actualmente soy docente de lengua inglesa en un colegio privado y ya hace 3 años que estoy estudiando. Ahora mismo tengo 22 años, ayer cumplí los 22 años y me gradué a los 21 de la universidad. Y fue un camino un poco difícil porque las condiciones económicas no las tenía para poder estudiar en la universidad. Entonces tuve que trabajar a la par de estudiar, tuve que golpear puertas para pedir becas y más. Y gracias a Dios se pudo lograr todo. Y lo que sí también pude lograr fue defender mi tesis de grado en el último semestre. Generalmente los estudiantes esperan culminar primero sus 4 semestres para el siguiente año hacer la tesis de grado. Pero yo entonces ya la pude terminar en el último semestre. Durante 3 años estuve investigando y ya terminé en el último semestre para así ya poder terminar con la malla curricular también, la carrera universitaria. Y fue luego a través de eso que me animé a buscar un programa de maestría para estudiar en la Universidad de Oxford, Inglaterra, y me interesaba mucho la maestría en educación. Y justamente encontré en Oxford y pude entrar en su página y ver todos los pasos a seguir. Para la aplicación sí cumplía con todos los requisitos porque pedían documentos temporales nada más. Y luego sí ya pasé los procesos, los filtros y me llamaban a entrevista. Pasé la entrevista y luego me llegó la carta de admisión condicional. Y ahí fue que pude tener ese lugar. Ahora estoy justamente ya eh, constantemente cambiando correos electrónicos con la universidad ya para ver mi lugar, para proveer los documentos que faltan y justamente para poder estar allá a fines de septiembre, que sería lo ideal si es que todo sale bien. Claro, ya veo. Y para irnos por parte, Guille, digamos, ¿tú cuándo empezaste a pensar en una maestría? ¿Cómo surgió tu idea de ir a hacer un posgrado? ¿En qué punto te encontrabas en tu vida y qué vino en tu mente? La maestría ya era algo que lo traía desde hace mucho. Es como una meta personal que tengo, a la cual estoy apuntando, y es llegar a un doctorado antes de los 30 años. Y es por eso que ya tenían claro que quería una maestría, pero no me decidía si especializarme en inglés, en mi área, para la enseñanza de inglés, o para abarcar algo más general como la educación en sí. Y fue así que fui buscando las diferentes maestrías, vi Australia, Nueva Zelanda, pero después fue mi papá quien me dijo, ¿por qué no buscas en universidades más renombradas como Harvard, Oxford, Cambridge y otras? Y escuché el consejo de mi padre. Y fue así que busqué en Oxford y dije, había una maestría en educación, que es el énfasis en cambios digitales y sociales. Y justamente iba de la mano con mi tema de investigación de mi tesis de grado, que fue el uso de las redes sociales como una plataforma educativa. Entonces, como iba de la mano con lo que ya había investigado en el área que ya tenía conocimiento, fue que me animé a postular. Guille, un pequeño paréntesis. Cuando escuchas el consejo de tu padre de apuntar a universidades más renombradas, ¿qué pasó por tu mente? ¿No sentiste un poquito de miedos de que no te fueran a aceptar? ¿Cómo fue esa parte? ¿Cómo venciste esa limitante que solemos tener de que esas universidades no son para nosotros? Sí, sí, justamente me entró esa incertidumbre de si me van a aceptar o no en la Universidad de Oxford, Inglaterra, porque apenas escuchamos el nombre y es como, no sé, algo muy distante de nuestra realidad. Entonces sí, me entró un poco la duda y quería no aplicar y jugarme para algo más seguro, porque sé que en Australia, Nueva Zelanda hay muchos paraguayos estudiando ahora mismo a través de un convenio que tienen aquí con una institución, pero me animé. Eso es lo que siempre digo, la gente se debe animar, si no siempre nos quedamos con el que hubiera pasado. Entonces Claro. me animé y solamente hay un 50-50 o sí o no. Y si sale genial y si no sale bueno, a seguir buscando. Y para mi sorpresa, se dio. Se dio. Por más que cumplí con todos los requisitos, es muy competitivo y
fue un proceso largo de 3 a 5 meses, donde ya sí estaba la ansiedad, si sí o si no, por qué mejor no aplico ya a otra universidad. Y hasta que al final me llegó la carta de la oferta condicional. Ya veo. Entonces, digamos, decidiste jugártelo el todo por el todo, apuntarle lo más alto posible que pudieras. Viste una maestría que reflejaba lo que querías estudiar, la identificaste y decidiste decir, sabes, voy a aplicar acá y vamos a jugárnosla. Afortunadamente resulta bien. Esa parte de la aplicación, Guille, ¿qué tan compleja es? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuáles son los pasos que un estudiante, sobre todo de nuestro contexto, Latinoamérica, tiene que tomar para aplicar a una universidad de este tipo? Y lo primordial sería manejar el idioma inglés, porque todo el proceso de aplicación desde la página misma ya está completamente en inglés. Y piden información personal, mucha información personal, desde lo más básico hasta quizás un poco más personal, como tu realidad social, familiar, tu realidad económica también. Y lo que sí piden también son 3 cartas de recomendaciones de profesores docentes que te quieran recomendar. Te piden 2 ensayos de 2000 palabras de artículos académicos y un ensayo personal de 3000 palabras de por qué serías un buen estudiante para la universidad, el personal statement, que siempre piden todas las universidades. Y además de eso piden tu certificado de estudios y te piden que tengas un promedio de 4, que sería del GPA, 3.5, que sería en el GPA. Y gracias a Dios también tenía el promedio para poder aplicar. Y luego eso ya vas complementando con otros documentos como tu pasaporte, tu ID card, entre otras cosas que vas subiendo a la plataforma constantemente para que después puedas aplicar. Más adelante cuando aplicas y si te aceptan, te piden ya información financiera para hacerse a ser capaz de poder cubrir los costos del estudio. También te piden antecedentes judiciales, antecedentes penales para ver que no tengas ningún registro con la justicia de tu país y varios otros factores también. Pero lo más importante creo yo que es que si alguien quiere entrar ahí es cuidar mucho el promedio académico y también tratar de publicar artículos académicos. Acá en Paraguay tenemos, no sé cómo en otros países, pero tenemos que defender una tesis de grado que justamente es una publicación que uno hace para demostrar que es capaz de usar el método científico y también redactar académicamente para luego recibir el título. Y gracias a esa tesis de grado pude entonces ir completando los artículos que pedían. Y también las cartas de recomendaciones. Generalmente siempre digo a las personas que tengan buenas relaciones con sus profesores, con sus maestros, con sus decanos, para que ellos sean después quienes les recomienden a estas universidades. Y Totalmente, yo Sí, y totalmente. lo bueno fue que caí en gracia a mis profesores. Fui representante de mi facultad por 2 años también. Estaba en los meetings del consejo académico, con los decanos, con el administrador de la universidad. Y gracias a todo ese proceso pude después solicitar esas recomendaciones que me pedían en la universidad. Ya veo. Entonces, para dividir un poco, seccionar las partes que te pidieron, mencionas el promedio 3.5 sobre 4, que hizo una conversión rápida, equivale como a un 88 sobre 100, ¿no? En los sistemas educativos que solemos estar acostumbrados acá en nuestros países. Cuidar mucho el promedio es una de tus recomendaciones. Con respecto a los trámites que hay que hacer, la documentación que hay que presentar, una buena parte es simplemente papeleo, presentar cosas que solemos tener, nuestro ID, nuestra carta de antecedentes no penales, etcétera. Pero con respecto al tema de los ensayos y la pregunta de por qué quieres estudiar en esa universidad, ¿cómo le hiciste? ¿De dónde te apoyaste? ¿Qué fuentes bibliográficas o qué leíste o cómo pudiste obtener la información que necesitabas para presentar unos documentos ganadores? Los artículos académicos fueron más bien extractos de mi tesis, que para ello tuve que citar casi 80 fuentes bibliográficas para poder presentar mi tesis de grado.
Entonces lo que hice fue extraer partes de mi tesis. Por ejemplo, uno de los artículos, que era uno de los capítulos de mi tesis, era los cambios generacionales a través de la educación, porque hablaba de cómo las generaciones fueron cambiando, hubo la revolución tecnológica, después la revolución digital, y cómo la generación actual que está en el aula hoy en día no puede seguir con los mismos métodos de enseñanza. Entonces, ese extracto lo hice y reduje las partes que tenía que reducir para hacer que sean 2000 palabras. Entonces, eso lo publiqué y también saqué otro extracto ya de mis resultados de la investigación, donde mostraba cómo el uso de Instagram, para ser preciso, trae buenos resultados a la educación a distancia o a la educación virtual o como una herramienta educativa también. Entonces, si uno hace un buen trabajo durante el proceso universitario y si tiene la oportunidad de publicar artículos en la universidad, que lo hagan, porque eso después va a ser muy útil para aplicar justamente a estas universidades. Y en cuanto a las fuentes, sí usé fuentes tenemos una plataforma acá en Paraguay del Centro de Investigaciones que nos trae los artículos académicos de Ericsson, de Pearson y de otras grandes editoriales, de las cuales podemos usar como referencia. Entonces se lleva una lectura extensiva de varios artículos de estudios relacionados a tu tema para luego citarlos en los formatos correspondientes. Entonces, después, sinceramente no sé qué criterios tienen para evaluar y decir, wow, qué buen artículo o qué no, porque eso no te lo dicen después, solamente te dicen si te aceptan o no. Pero si uno hace un buen trabajo académico en forma y siguiendo los formatos como el formato APA, entonces ahí sí tiene muchas más posibilidades de ser aceptado. De acuerdo. Y un tema que a muchos nos suele venir a la mente con estas universidades es el costo. ¿Cómo decidiste aplicar a una universidad como esta sin saber o si sabías cómo ibas a poder cubrir el financiamiento? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Sí, justamente había visto en Cambridge también la oportunidad de aplicar, pero ahí la maestría era mucho más cara. Y luego vi la de Oxford y estaba 25.000, 26.000 prácticamente libras esterlinas, que es el dinero que usan allá, y serían como $35.000 más o menos, en una conversión rápida. Entonces, acá en Paraguay contamos con la oportunidad de las becas del Estado que te dan una vez que vos seas aceptado a una universidad del extranjero que esté entre las 300 mejores. Entonces, teniendo ese conocimiento de esa beca, decidí aplicar a Oxford porque ellos te dan $50.000 para cubrir tus estudios de posgrado. Entonces, teniendo en cuenta que era una universidad que está en el top 10 mundial, eh, tenía como esa certeza de que si me aceptaban, por ende también me iban a aceptar la beca por parte del Estado. Y justamente salió la lista de preseleccionados anteayer y estaba en el primer lugar para los seleccionados para la beca. Y tuve entrevista ayer con la gente del Estado acá en Paraguay con respecto a la beca. Entonces estamos ahí expectantes todavía para ver la lista definitiva que sale el 30 de junio. Y luego ya Fanta- para poder, y luego ya Fantástico. para poder presentar documentos financieros a Oxford. Porque ellos te piden un documento que avale que sos financieramente capaz de, de pagar tus estudios allá, de cubrir tus costos allá. Correcto. Wow, felicidades para empezar por esa oportunidad que les da a ustedes el Estado de Paraguay que pudiste aprovecharla. Si hay alguien aquí en Paraguay que nos esté escuchando, aprovechen una oportunidad como esta. Yo nunca lo había escuchado, que un Estado hiciera algo así. Suena fantástico. Pero además, yo tengo la impresión, Guille, de que si una persona quiere aceptar quiere aplicar a una de estas universidades, ser aceptado, esta es la parte más difícil, porque una vez con la carta de aceptación, conseguir financiamiento para estas universidades no es difícil, porque eres una especie de garantía de que vas a obtener una educación de calidad y al momento de graduarte, pues consecutivamente vas a poder conseguir un buen trabajo, vas a poder recuperar el dinero que te costó la educación y pagar a quien haya sido que te haya prestado el dinero o contribuir con la causa que te haya dado el financiamiento.
¿Tú crees que esto es algo cierto? ¿Me das la razón o piensas que no necesariamente es así y que más bien tendríamos primero que resolver el tema del dinero y luego la aplicación? Yo creo que te doy la razón, porque con un título de esas universidades ya prácticamente tenés luego un trabajo asegurado. No al 100%, pero sí se te abren muchas más puertas, inclusive podés luego aplicar a becas para doctorado ya en la misma universidad para continuar tus estudios y que luego te salga un doctorado prácticamente gratis, dependiendo ya de tu desempeño. Entonces, si uno logra estudiar y hacer de una excelente manera lo que hace, creo que sí es la parte financiera vale la pena. Muchas veces no nos queremos endeudar, pero a veces vale la pena endeudarse por el crecimiento personal más que nada, personal y profesional. Con respecto a mi beca del Estado paraguayo, yo tengo un contrato con ellos que tengo que volver al país y trabajar para el Estado por 5 años. Justamente ese es el proyecto del Estado paraguayo de preparar a la gente para luego venir a trabajar por el sector público, por la educación pública acá en nuestro país. Ah, ya veo, entiendo. Perfecto. Entonces, esa es una parte que quería tocar también, la proyección que tienes a futuro. ¿Planeas ir a Oxford? Entiendo que las maestrías en Oxford duran un año y después de ese año regresar a tu país. Sí, existe siempre la posibilidad, como ya dije, de hacer el doctorado inmediatamente luego después de terminar la maestría. Por ejemplo, puedes alargar tu investigación que hiciste para la maestría para el doctorado e investigar más a profundidad. Entonces sí tengo también esa oportunidad porque las becas que tiene Paraguay son justamente para maestría y doctorados y yo solamente puedo volver a tramitar para que se me vuelva a habilitar los fondos para poder continuar con mi doctorado. Pero sí, en principio sería un año y si no me hago mi doctorado allá, entonces tengo que volver al país nuevamente. Y, y sí, quiero hacer un doctorado también en el PhD y ya veremos más adelante para poder hacer eso. Pero generalmente las universidades te dan la oportunidad de continuar ahí tu doctorado. Ya veo, de acuerdo. Con respecto a las fechas, Guille, si alguien quisiera aspirar a aplicar a una de estas universidades, ¿cuándo debería estar empezando la primera etapa y cuáles dirías que son las etapas que hay que seguir? Sí, eso es muy importante porque ahí yo perdí una gran oportunidad. Porque en Oxford, por ejemplo, se abren generalmente en octubre. Ya depende de cada facultad, algunos en noviembre, otros en octubre. Y si yo aplicaba para el 22 de enero, antes del 22 de enero, iba a poder acceder a las becas de la universidad, que generalmente cubren tu costo de vida allá en la universidad. Sin embargo, por la documentación y que recién me había graduado de la universidad, todavía no tenía los documentos necesarios y pude aplicar recién para marzo. Se abren de octubre a marzo de cada año las postulaciones en la Universidad de Oxford. Entonces, mi recomendación es que se vayan preparando ya para este fin de año y hago paréntesis aclarando que esto es para los estudios de posgrado, para maestrías y doctorado. Que se vayan preparando ya entonces para este fin de año, octubre o noviembre se abren las convocatorias y uno puede aplicar desde su página. Te dan la guía paso a paso y ya depende nada más de uno ir cargando los documentos y ellos te dan las fechas límites para aplicar. La primera fecha en mi caso fue el 22 de enero, la que no pude aplicar, para ser elegible para las becas. Y luego se cierra definitivamente en marzo, si no me equivoco, también era el 22 de marzo. Y ahí una vez cerrado ya empieza el proceso de selección. Y tardan como un mes o un poco más de un mes para que te llegue el correo de entrevista. Y en la entrevista los entrevistadores son profesores de tu facultad a la que asistirás y obviamente es todo en inglés. Y también aclarar que los documentos deben ser traducidos antes de subir. Si están en español, traducirlos al inglés para poder subirlos en la plataforma. Y luego de la entrevista, ahí sí ya esperar el resultado final. Ya veo, de acuerdo. Con respecto al tema del inglés, ¿cuál es tu nivel de inglés o cuál era tu nivel de inglés al momento de aplicar? Eh, no sabría decirte porque cuando eso no tenía un certificado del estándar europeo, pero sí yo hice la carrera en lengua inglesa y estudiamos todos los aspectos del idioma eh, para, para luego recibirnos.
Y ahora justamente hice un test ayer y anteayer, no, ayer y la semana pasada, hice el del British Council que me salió C1, que es el avanzado, y el TOEFL hice en el cual tuve puntaje de 106. Entonces 106 de 120. Y En- entonces está entre el C1 y el C2, el nivel de inglés. En Oxford piden que sea C1 de 191 puntos o IELTS 7.5. Entonces hay que presentar la documentación necesaria para poder presentarte ahí. De lo contrario, ellos ofrecen un curso también de nivelación, el cual es muy costoso, que es de 2.500 libras por un mes. Un curso de nivelación que luego, para que luego puedas ir allá a estudiar. entonces, si estoy entendiendo bien, Guille, tú aplicaste a Oxford sin tener un comprobante del idioma inglés, pero pues pudiendo comunicarte en el idioma, pasando las entrevistas, entregando la documentación. ¿De ahí nace el hecho que te hayan condicionado, entre comillas, la entrada o de dónde nace ese aspecto que nos comentaste? Em, en Oxford, cuando aplicaste, te dan la oportunidad de elegir si tu carrera fue en inglés. Entonces, generalmente solo piden un aval de tu universidad que la carrera fue hecha en inglés para que ellos puedan aceptarte. Y en todo caso, si no tuviste una carrera que desarrollaste en inglés, ya una carrera de grado, entonces sí te piden un certificado de TOEFL, de IELTS o de Cambridge, del Cambridge. Y luego ya una vez que hagas eso, sí ya te puedes aplicar. Pero en caso de que no lo tengan antes de la fecha, igual se puede aplicar porque después te llega esa oferta condicional donde sí te permiten subir los documentos faltantes como es la certificación del idioma. En mi caso todavía necesito documentos de mi universidad que están en trámites, como mi certificado de estudios ya oficiales. Yo tenía solamente uno interno al momento de aplicar y mi título universitario que tengo que traducirlo y después enviarlo por correo. De acuerdo. Además de traducir tus documentos, ¿te pidieron apostillar o legalizarlos o solamente traduciéndolos? Solamente traducirlos por un traductor que tenga matrícula, un traductor matriculado. Ya, En otras universidades que quise aplicar sí me pedían el apostillado, pero Oxford no me ha pedido hasta ahora el entiendo, apostillado. entiendo. Y con respecto a todo el proceso de aplicación, ¿tú te orientaste con alguien? ¿Te pusiste en contacto con algún graduado de Oxford o algún estudiante? ¿O todo lo hiciste por tu cuenta y siguiendo las instrucciones de la página, por así decirlo, y viendo contenido en Internet? Solamente lo hice por mi cuenta. eh, Como ya estaba en contrarreloj, no había mucho que pensar, sino que buscar lo necesario. Y como dije, te guían paso a paso. Está bien especificado todo lo que debes hacer, cómo debes aplicar, qué documentos debes subir. Y en YouTube también hay una cantidad de videos de gente que dice, que te da tips de cómo escribir, por sobre todo el personal statement, que es creo que uno de los aspectos más importantes. Sería el ensayo de 3.000 palabras de por qué sos un buen candidato para la universidad. Entonces ahí en YouTube y otras páginas hay un montón de tips, consejos que te dan para que puedas ir haciendo un buen ensayo personal para la universidad. Y en base a eso pude cumplir con todo y luego aplicar. Entiendo. Con respecto al personal statement, ¿qué tips nos podrías dar tú? Así que te recuerdes, que te hayan servido. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Porque estoy de acuerdo, el personal statement, muchas veces también conocido o puesto en contexto como carta de motivación, es uno de los aspectos más importantes. Yo siempre lo repito cada que tengo la oportunidad de hacer énfasis en eso, porque no solamente las notas son muy importantes, que desde luego lo son, también el nivel de inglés es muy importante y no, desde luego que no solamente para una universidad como esta, como Oxford, sino para cualquier oportunidad en el extranjero, fuera de Hispanoamérica, tanto las notas como el nivel de inglés, a mí siempre me van a escuchar diciendo que son muy importantes, pero también es muy importante lo que vayas a hacer con tu carta de motivación.
porque realmente la persona que te acepta, la institución o la oportunidad que te está dando la carta de aceptación, quiere saber que eres un buen match, que eres una buena combinación con lo que ellos están ofertando. De nada les sirve un candidato que tiene buenas credenciales, pero que no sabe lo que quiere, que no tiene su visión clara, que no tiene una proyección de qué es lo que va a hacer. Y sobre todo, si vas a aplicar para una beca, es muy importante tener en mente que si a ti te la van a dar, es porque están esperando que la beca sea el vehículo para un objetivo que tú tengas, no que sea el fin. Es decir, ¿por qué te la deberían dar a ti? Y no por tus buenas calificaciones y por tus buenas credenciales, sino porque es el vehículo con el que vas a cumplir un sueño, un objetivo y algo que te va a llevar más allá y va a desarrollar tu carrera, ¿no? Eso es lo que yo he notado en mi experiencia, que son los beneficios de tener una carta de motivación fuerte. Puede ser la diferencia completa que te acepten a ti contra alguien que tiene un buen nivel de inglés y mejores notas. Entonces, ¿a ti qué te ayudó, Guille? ¿Qué tips nos podrías dar con respecto a ser un buen personal statement ganador para Oxford? Primero que nada, ser sincero. No tratar de demostrar a alguien que no sos o mentir en respecto a lo que estás haciendo o lo que haces. Y segundo, como dijiste, plasmar que sabes lo que querés, que sabes por qué querés estudiar la carrera que elegiste. Y también tienes que conocer el programa de estudios que vas a llevar a cabo. Porque en el personal statement es fundamental que uno exprese en qué le va a servir lo que va a aprender en la universidad. Porque justamente veía los consejos de los profesores de Oxford y ellos mencionaban, nosotros no queremos que ustedes sean perfectos, porque justamente buscamos gente imperfecta que quiera aprender, sino buscamos personas que sepan lo que quieren y tengan una visión clara. Y es por eso que es necesario que sean sinceros, primero que nada, que cuenten su realidad tal cual es y no quieran mostrar a alguien que no. Y segundo, tener las cosas claras en respecto a la carrera y por qué esa carrera y qué quieren hacer en un futuro con eso. Y por último, también conocer el programa de estudios, porque así como dije, eh, quieren que sepas en qué te estás metiendo al estudiar esa carrera y quieren que vos conozcas el programa de estudios de la universidad para que sepan, ah, sí, esta persona sabe lo que quiere. Y Ya veo. también, obviamente, agregar experiencias comunitarias que uno haya tenido. Pueden ser experiencias de liderazgo, experiencias de ayuda social, voluntariados, para que muestren también un poco tu parte humana, por decirlo así. Para que puedan ver que no solamente te vas porque es Oxford y porque querés renombre, sino porque vas a hacer algo productivo por tu comunidad con lo que vas a aprender ahí. Ya, claro, desde luego. Todo el sentido del mundo, Guille. Con respecto a los voluntariados y a información de ese tipo, me imagino que uno de los lugares donde la plasmaste fue en un CV, en un currículum, ¿no? Cierto, eso es muy cierto. También piden un currículum personal para que lo subas ahí. Y Entiendo. eso es muy importante. Sí, Sí, dime. sí, sí, no, y que ahí sí plasmé, como se dice, mi hoja de ruta, mi experiencia laboral y otras cosas con respecto a mi persona. Con respecto al currículum, Guille, muchas veces en Latinoamérica estamos acostumbrados a hacer currículums de 10 hojas, 4, 5, 10 hojas, porque anexamos certificados, anexamos todo, ¿no? Y tú qué nos puedes decir al respecto, cómo se veía tu currículum? Mi currículum era más un resumen de 2 hojas. Y justamente por si hay gente que no sabe cómo hacer un currículum, yo lo hice con una planilla en Canva. Ahí hay muchísimas, la página se llama canva.com, donde hay muchísimas plantillas donde uno ya puede diseñar a creatividad su currículum para darle un toque más profesional. Y fue ahí que diseñé mi currículum con 2 hojas, incluyendo mi experiencia laboral, mi experiencia en voluntariados y también mis estudios de colegio de bachillerato y estudios universitarios. Y también incluir, en caso de que uno tenga artículos publicados, si uno tiene, o experiencia académica en investigaciones.
Eso es muy importante y tienen mucho en cuenta la parte académica. Eso diría que es incluso más importante que tu experiencia profesional, en este caso, para una universidad. Es muy importante, por ejemplo, mencionar que publicaste un artículo en tal revista o que fuiste coautor de un artículo y entre tantos otros ítems que podéis ir mencionando. Y también formaciones secundarias que aporten. No, por ejemplo, un curso de Excel, esas cosas no, sino, por ejemplo, una formación en liderazgo, formación en, no sé, en un profesorado o una formación que sea relevante, siempre relacionada a la carrera. Perfecto. Mucha gente me pregunta seguido que si vale la pena hacer cursos en Internet, los famosos MOOCs, que se hacen en plataformas como Coursera o como edX. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Qué dirías de tener un certificado de estas plataformas y agregarlo al currículum? Sí, depende, siempre depende mucho. Como te dije, tiene que estar relacionado a lo que uno quiere estudiar. Y siempre yo le digo a la gente que me dice que quiere estudiar, le digo que es que estudie por placer porque quiere realmente aprender algo. No que lo estudie solamente por un certificado, para luego plasmarlo, sino que estudie algo que quiera aprender y que va a valorar, porque muchas veces online no hay mucho control y uno puede solamente ver los webinars, ver las clases y luego completar y recibir el certificado sin realmente haber aprendido. Entonces, si van a hacer un curso online, sí, son importantes, pero que lo hagan de una buena manera, que hagan con una buena intención de aprender realmente y no solamente para tener un certificado. Porque sí, tenemos en Coursera, edX y otras plataformas que te ofrecen cursos como de Harvard, MIT y otras universidades que sí tienen mucho peso. Y esos certificados sí, también son importantes dentro del currículum. De acuerdo, entonces, ¿vale la pena hacerlos? La respuesta es sí, pero siempre y cuando tengan una congruencia con tu historia, con todo lo demás que estás poniendo en el currículum y además que te aporten algo de aprendizaje, porque estoy de acuerdo contigo. Imagínate que entras a una entrevista y te dicen, oye, tienes el certificado de redes industriales. ¿Qué me puedes decir del código tal? Y si tú no lo tienes realmente, el conocimiento, ahí vas a perder toda credibilidad, porque le estás diciendo que tienes un certificado suficientemente bien aprendido como para tenerlo en tu currículum, pero a la vez no puedes responder una pregunta. Entonces, si sí tienes el conocimiento realmente, poner ahí en tu currículum el certificado, pero además que sea algo que estás haciendo por aprender, ¿no? No solamente por llenar espacio en el currículum. Así mismo. Perfecto, excelente. Nos preguntan qué actividades extracurriculares tienen más valor o más impacto. Siempre que sea algo, una ayuda comunitaria, un voluntariado tiene mucho peso. Y más aún si va relacionado con tu área. En mi caso, yo soy un educador y hice actividades voluntariados enseñando gratis la lengua inglesa a personas de escasos recursos, por ejemplo. Entonces, como hay una congruencia entre lo que hago y mis estudios, entonces eso tiene mucho peso. Por ejemplo, si es alguien que estudia en el área científica, por decirlo así, una materia como biología o química, aportes como artículos académicos son muy importantes, o haber participado en cierto proyecto comunitario para mejorar la zona. Esos pequeños voluntariados que muchas veces llevan un mes, 2 meses, 3 meses, valen mucho, pero mucho, porque demuestran que estás poniendo en práctica lo que estás aprendiendo y que también estás formando como una, una congruencia entre tu vida y tus estudios que luego la gente diga, esta persona sí sabe lo que quiere. Entonces los voluntariados en las comunidades son demasiado importantes. Y también siempre se valora mucho lo que es liderazgo. Por eso siempre le digo a la gente, si tienen la oportunidad de hacer un curso de liderazgo o un voluntariado con relación al liderazgo, que lo haga porque eso suma mucho también. Porque son aptitudes que siempre te van solicitando. De acuerdo. ¿Y qué sucede con los voluntariados? Digamos, si yo quiero hacer un voluntariado,
pero vivo en una ciudad pequeña, no estoy encontrando un lugar en el que tengan un letrero grande que diga, estamos buscando voluntariados. ¿Cómo puedo hacer un voluntariado, además de buscar en línea y mostrar proactividad por ese lado? ¿Qué describe un voluntariado? Es decir, yo podría salir a la calle y tomar una iniciativa de armar un grupo con mi familia y con mis amigos y hacer un bien social de, digamos, plantar árboles. No me van a dar ningún certificado, no es una institución la que me está convocando a hacer esto, pero estoy tomando una acción, estoy tomando un plan, estoy poniendo una metodología de por medio y voy a conseguir un resultado. Y obviamente voy a tener la experiencia para poderla comunicar. ¿Tú dirías que eso puede clasificar como un voluntariado a ojos de un reclutador, en este caso, que nos atañe de Oxford? Sí, claro que sí. Es más, hoy en día, para los voluntariados, muchas veces nos hace falta un certificado de otra organización. Como dijiste, uno puede empezar y a través de redes sociales puede compartir lo que está haciendo en su voluntariado, con una cuenta de Instagram, una cuenta de Facebook, o inclusive acá una cuenta de TikTok, y que muestren todo lo que estás haciendo. Y luego después eso lo menciona, pone un apartado, cómo lo pueden encontrar en las redes o un link donde puedan ver todo lo que están haciendo, eso suma. Y te cuento una experiencia que no es mía, es de un amigo, o un conocido, mejor dicho, que fue aceptado también en Trinity College para Estados Unidos, para hacer su carrera de grado, y él vive muy lejos de la capital, acá en Paraguay, y él no tenía oportunidad de irse a los voluntariados, pero él empezó dos ONGs por su cuenta, también enseñando inglés a los niños de escasos recursos de su zona. Y esos dos voluntariados luego le sirvió para entrar en programas de liderazgo de la embajada y poder incluso viajar a una convención en Estados Unidos. Entonces vemos que él empezó, él tampoco tenía las oportunidades, no tenía cómo ir, no tenía cómo participar, o no había un lugar donde digan, sí, acá estamos buscando, te necesitamos, sino que él vio una necesidad y lo relacionó con lo que sabía hacer y se predispuso a ayudar. Y eso después le trajo frutos también. Excelente. Si tienes una habilidad, tienes un conocimiento, entonces tienes algo que puedes aportar en tu comunidad y no necesitas estar bajo la tutela de una corporación o de alguna institución reconocida. Tú mismo puedes dar el primer paso. Y me parece muy interesante eso que mencionas, Guille, de documentar lo que estamos haciendo, porque realmente eso puede ser cualquier cosa, ¿no? Abrir un grupo de Facebook, empezar a poner información allá, formar una comunidad, publicar tus fotos en Instagram, en una cuenta de Instagram. Eh, esa parte de la documentación posteriormente nos va a servir para que sea como nuestra evidencia, ¿no? Así mismo, así mismo. Solo depende de uno. Si tenemos las herramientas, lo podemos hacer. Depende de la predisposición que tenga la persona para hacer esa clase de actividades, porque sí, muchas veces demandan tiempo, demandan muchas veces inversiones de dinero personales también, que, que al fin y al cabo, a la larga valen la pena. De acuerdo. Ahora con respecto a un poquito adelantados en el futuro, tú vas a ir en septiembre, vas a empezar clases, si no me equivoco, en Oxford. ¿Cómo esperas, cómo anticipas que vaya a ser ese año en la maestría? Oxford es reconocida por ser una universidad top, por lo tanto solemos creer que es difícil. ¿Cómo piensas que va a ser tu año? ¿Qué tienes planeado hacer o has tenido en mente alguna estrategia para ese año? Sí, sigo muy expectante con lo que va a pasar en los siguientes meses, porque si bien ahora en septiembre debería estar allá, uno de mis retos más grandes ahora es conseguir la visa, ya que en Inglaterra aún están cerradas las fronteras. Lo bueno que hay esperanza porque vemos que Francia ya está abriendo su frontera, Suiza también y países alrededores, así que tengo esa esperanza todavía. Ese es el reto más grande ahora que tengo, pero una vez que te aceptan en Oxford, también quiero aclarar que te van llegando ofertas de los campus, porque Oxford no es un edificio, es una ciudad universitaria que tiene diferentes campus por toda la ciudad. Y una vez que aplicas, te aceptan, te llegan ofertas de distintos lugares donde te puedes quedar a vivir.
En mi caso, primero me llegaron ofertas de dos private hall, que serían servicio de terceros para la Universidad de Oxford, pero no son campus en sí de la universidad. Esas dos yo las rechacé y esperé la oferta de un campus de Oxford que pertenezca de primera mano a Oxford, y justamente hoy me llegó la oferta de Saint Hilda's College, y ese campus, por ejemplo, te da todas las facilidades. Tiene una biblioteca inmensa con computadoras, acceso a internet, libros, tiene gimnasio, área de deportes, tiene comedor, tiene bar, tiene un patio, está al lado del río, uno puede hacer kayak y otras cosas para despejarse. Y hay un mundo de posibilidades. Y en cuanto a mi expectativa es enfocarme, porque muchas veces uno cree que saber de turista cuando gana una clase de una de estas becas o ser aceptado en esos lugares, pero sí mi meta primordial es enfocarme en lo que sería el estudio, para que luego pueda tener más oportunidades también. Y eso creo que va a ser un gran reto, enfocarme allá y poder cumplir con excelencia con todos los requisitos de la universidad. Las clases en Oxford son reducidas. Por ejemplo, en mi campus aceptan a estudiantes de mi carrera, de mi maestría, y en otro campus también lo aceptan. Pero eso no significa que yo voy a ser compañeros de aquellos que están en otros campus, sino que mis profesores van a enseñar a los que están en mi campus y otros profesores a los que están en otro campus, siguiendo el mismo programa de estudios. Y las clases son reducidas, son como de a 3 a 5 estudiantes más por aula, para tener un enfoque más personalizado en cuanto a las clases. Entonces sí va a haber como mucha presión también, porque mientras más reducida la clase, más preguntas, más interacciones, y sí va a ser un poco tenso creo al comienzo, pero luego espero poder desenvolverme sin problemas. Y por sobre todo, siempre una parte complicada es la investigación. Justamente en la entrevista que tuve con ellos, con los profes del Departamento de Educación, te preguntan eso. ¿Cuál es tu objetivo de investigación en tu año de maestría? Te preguntan por qué esta maestría, qué vas a hacer luego. Y te van haciendo diferentes preguntas como por qué Oxford, por qué esa maestría, qué querés investigar, por qué querés investigar eso. Y en principio yo les postulé, le hablé acerca de mi investigación de grado, del uso de las redes sociales como plataforma educativa, y luego les dije que quería investigar más a profundidad de eso. Y al parecer lo aceptaron, le gustó la idea, y en principio sería irme a investigar allá sobre eso. En todo caso, si el tutor me dice que no, tienes que cambiar de tema, entonces sí va a ser un reto mucho más complicado, porque voy a tener que empezar de cero con un nuevo tema. Y sí, hay mucha presión de por medio, porque te vas no solamente vos, sino que vas representando a tu país, a tu familia, a tus seres queridos, y siempre es bueno dejar en alto a aquellos quienes te quieren por sobre todo y quienes confiaron en vos. Y en mi caso, por parte de la beca que estoy recibiendo, sí tengo que cumplir, porque voy en representación de mi país. Entonces, va a ser muy interesante estar allá y ver cómo se van dando las cosas. Así que estoy todavía expectante. Claro, no, pues estoy completamente de acuerdo contigo. Qué orgullo, Guille, que lo veas así para tu país, para Paraguay, y también me uno a la voz de los latinos, también para Latinoamérica, que lo veas de esa manera, que realmente vayas a aprovechar una oportunidad como esas. Hablando de los latinos en universidades de este tipo, en Oxford, ¿tú sabes cuál es la representación latina que existe en universidades de este tipo? ¿Vas a tener compañeros latinos? ¿Vas a ser el único? ¿O qué tanto sabes de la comunidad de alumnos latinos en la Universidad de Oxford? Los latinos son una población muy pequeña en Oxford. Eh, Me atrevería a decir que es la más pequeña de todas. ¿Por qué te comento esto? Porque cuando entré a ver los programas de becas de la universidad, había becas para personas de Oriente, becas para personas de África, becas para personas de Europa en general, becas para personas de origen judío, árabe,
becas para personas de universidades de Estados Unidos, pero no habían becas para latinos. Lo máximo que llegué a encontrar eran becas para personas de Centroamérica, pero no para gente de Sudamérica y gente de alrededores. Y sí creo que es una población muy pequeña, pero eso no quiere decir que no te van a dar una beca, sino que entras a competir con gente de diferentes partes del mundo y no hay una beca dirigida para nuestra población. Porque sí hay becas a la excelencia y que te dan becas en base a tu perfil, promedio académico y otros factores. Eh, entonces ahí ya es una beca general, que no va dirigida como solo para las personas de África, de Medio Oriente, de Asia, sino que competís con gente de todo el mundo. Y sí, es una población muy reducida. Hasta ahora sé que hay un paraguayo también que ha sido admitido en Oxford, viendo la lista de personas preseleccionadas, pero esa va a ser una especialización en investigación. Y en cuanto a Latinoamérica en general, no conozco a nadie. Viendo los videos de las páginas de Oxford, hay muy buenos videos también ahí, les recomiendo su canal de YouTube de Oxford, donde hacen tour por los campuses, por toda la ciudad también. Y hasta ahora no he visto a ningún latino, solamente en los videos he visto personas de Asia, a hindúes, he visto también a personas árabes y europeos en general, de Italia, de Francia y otras personas. Pero latinos he visto muy poco. Y, y sí es difícil, pero no es imposible. Y creo que nosotros tenemos esa concepción de que no se puede o que se nos va a decir que no, pero vale la pena intentar, vale la pena. Hay que animarse Excelente. a intentar y esperar la respuesta. Obviamente hay que estar siempre preparados para recibir un no y que eso no nos desanime, sino seguir buscando por más oportunidades o volver a aplicar. Así que hay que animarse porque son oportunidades únicas que se te dan en la vida. Estoy de acuerdo. Tú tomaste el riesgo, Guille, tú dijiste, voy a intentarlo, voy a ir el todo por el todo. ¿Qué hubiera pasado si no te hubieran aceptado? ¿Cuál era tu plan? Eh, que me quiero aclarar también que para aplicar hay que pagar, porque es una universidad privada. Te piden 80 euros para poder aplicar. Eh, en mi caso, sí era un monto elevado comparando con el guaraní paraguayo, pero hay que estar dispuesto también a pagar el precio económico, ¿verdad? No solamente un precio emocional. Pero en caso de que me hayan dicho que no, sí ya tenía aplicaciones a medias en otras universidades. De hecho, apliqué en Auckland, Nueva Zelanda, también me dieron una admisión condicional, pero es para el 2022 recién, porque ya tienen cerrado sus fronteras todo este año y la cual ya no acepté, tenía tiempo hasta el 19 de junio para aceptar o rechazar la oferta y no la acepté. Y también había otras aplicaciones, hay otras universidades también como la Universidad de Manchester, el College London, que el College London sí recibe a muchos latinos, ahí sí hay un programa especializado. De hecho, cuando yo iba a aplicar para el College London ya me salía directamente el equivalente de mi título con el de ellos. Puse que era licenciado y ellos tenían ahí la categoría de licenciado. Creo que en la mayoría de los países de Latinoamérica somos licenciados, la gente que se recibe. Y sí ya había como una categoría para los latinos, algo que en Oxford no había. Y hay sí diferentes oportunidades que uno solamente debe ser curioso, buscar, ver, porque está todo en internet, cada universidad tiene su página, su proceso de aplicación, los detalles, quiénes pueden, quiénes no. Y, y sí, hay que estar preparado para animarse también y aplicar. Y como ya les vine mencionando, si dicen no, bueno, hay otras universidades donde se puede volver a aplicar o volver a reintentar también. No es el fin del mundo, sino que la vida sigue y hay que volver a animarse. Siempre hay que estar dispuesto a lo negativo también. Claro, totalmente de acuerdo. Guille, pues para ir finalizando y los que nos estén escuchando, si quieren dejar algunas preguntas para aprovechar a responder, veo que hay algunas, creo que bastantes ya se respondieron con la plática, pero si alguien tiene una duda específica, puede ir aprovechando a ponerla. Y para ir cerrando, nos has dado muchísimos mensajes muy valiosos, de verdad, Guille.
en esta hora casi que llevamos, pero si tuviéramos que decir algunos puntos específicos, ¿qué te gustaría que las personas que están escuchando esto se llevaran consigo? Yo creo que es la excelencia más que nada, evitar la mediocridad en lo que hacemos, porque hay mucha gente que tiene el pensamiento, el mindset de decir, con tal de pasar tal materia ya da, y con eso después hay un promedio muy bajo que te quita estas oportunidades para aplicar. Y primero que nada, quitar la mediocridad de nuestra vida académica y profesional y ser disciplinados, porque hacer voluntariados, mantenerse con un buen promedio académico requiere disciplina. Hay muchas veces que sacrificar fines de semana con amigos, fiestas y otras cosas para poder hacer las cosas con excelencia. Obviamente no es algo que va a ser para siempre, sino es por un periodo de tiempo nada más y poder tener esa excelencia en cada ámbito de la vida, ya sea académica y profesional. Y también tener una buena relación con personas que ya han transcurrido más por esta vida que nosotros. Y con esto me refiero a tener buena relación con nuestros profesores, con las autoridades universitarias, académicas, y si tenemos la oportunidad con gente con quienes trabajamos también. Siempre participar de actividades que podamos, porque esto es un consejo que me dio mi papá y siempre me dice que muchas veces, cada vez que participamos de conferencias, de congresos, de cursos, lo más importante no es lo que aprendemos, sino a quienes conocemos en esos lugares, porque después ellos son con quienes te vas asociando y te van ayudando y luego te recomiendan. Porque para mí es fundamental la recomendación que te dan luego las personas para estas universidades. En mi caso, yo pude contar con una profe con la cual que trabajé, que es magíster de Canadá, que me pudo recomendar. También una profe de mi universidad me pudo recomendar. Y mi tutora de tesis también accedió a recomendarme, que tiene un PhD en Estados Unidos. Entonces, esas personas fueron claves en mi proceso para que me recomienden a esta universidad. Y cuando los profesores ven que vos haces las cosas con excelencia, que te esforzás, que te interesás y que haces bien las cosas, entonces ellos son accesibles y tienen esa buena predisposición para recomendarte después, para poder, porque escribir una carta de recomendación lleva tiempo, son varias hojas y también ellos son personas ocupadas por lo general, entonces sí requiere de tiempo y es por eso que hay que siempre tener una buena relación. El, la, entonces, en pocas palabras diría ser excelentes, ser disciplinados y tener buenas relaciones con personas en nuestra área. Obviamente no una relación de interés, sino una relación que sea sincera, porque muchas veces buscamos a las personas por interés nomás, y no, eso tampoco va a ser muy forzado, sino que sea una relación sincera y que por sobre todo seamos transparentes con las personas y con nosotros mismos, para poder, para no ocultar nada, para poder desenvolvernos normalmente con las personas. Correcto, fantástico, Guille. Y una última pregunta de mi parte. Una persona que hasta ahora haya llevado su vida, su historial académico de una manera contraria a la que tú recomiendas, ¿ya es muy tarde para esa persona o todavía puede aspirar a pues rectificar el camino para en su siguiente trayectoria, digamos, quizá no para la universidad, pero para el posgrado, o quizá no para el posgrado, pero para el doctorado, todavía podría aspirar a corregir el camino y conseguir una de esas oportunidades? Sí, sí, claro que sí, nunca es tarde para volver a empezar o para cambiar las cosas, porque uno puede empezar a mejorar ahora, presentar proyectos de investigación interesantes, involucrarse en actividades de liderazgo o como las que vos estuviste compartiendo en tu perfil, actividades de la UNESCO, de la ONU y otras grandes organizaciones para ir formando también una carrera y una hoja de vida que después abra muchas puertas y muchas oportunidades, porque en el ámbito académico no existe solamente la maestría y doctorado, sino que hay también especializaciones que uno puede hacer en las universidades.
uno puede hacer una especialización en investigación, una especialización en cierta área profesional que, que van añadiendo experiencias significativas a la vida. Nunca es tarde para empezar y es cuestión de uno decidirse a ser disciplinado. Porque me gusta mucho una frase que dice que una persona solamente es libre cuando es disciplinado, porque si no es esclavo de su estado de ánimo. Y entonces eso es lo que hay que evitar. Trabajar cuando no tenemos ganas, estudiar cuando no tenemos ganas y esforzarnos cuando no tenemos ganas. Y eso podemos empezar eh, hoy mismo, porque mañana no sabemos si vamos a seguir en esta tierra, sino que hay que empezar hoy mismo, porque si no postergamos como el famoso el lunes empiezo la dieta y ese lunes nunca llega, ¿sí? Entonces empezar ya hoy mismo a ser disciplinado y a hacer lo que se debe de hacer. Entonces sí, siempre hay oportunidades, siempre se puede empezar de nuevo. Y es más, muchas veces esperamos que nos den becas de la universidad, pero a veces hay otras personas que están dispuestas a ayudar a invertir en tu vida y son las que terminan becando. Yo tengo un profesor con quien trabajo que empezó la universidad a los 30 años y una vez que terminó su carrera, ya a los 35 más o menos, otra persona a quien cayó en gracia decidió pagarle su estudio de maestría. Entonces, ahí podemos ver que no es tarde, no es tarde para empezar a hacer bien las cosas. Y siempre hay que estar siendo curioso también para poder ver las oportunidades necesarias. Excelente mensaje, Guille. Lo dijiste fabuloso. Muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Muy útil. Ojalá se pueda guardar. Habíamos platicado un poco al respecto. Voy a buscar la manera de descargarlo para poderlo seguir compartiendo. Que lo puedan volver a escuchar los que estuvieron acá y los que no pudieron acudir. De nuevo, gracias. Es un orgullo poder contar con gente como tú en nuestra región y sobre todo que tenga la intención de contribuir de regreso y con su país, con su región, con todos nosotros. Te agradezco tu tiempo, Guille. Muchas felicidades por tus logros, por lo que estás consiguiendo. A mí me suena 100% que te lo mereces, que te lo has ganado a pulso y que te va a ir muy bien. Muchos ánimos y por favor manténnos informados de cómo te va cuando ya estés por allá. Haz updates en tu cuenta de TikTok para que te podamos seguir y podamos ver cómo es la vida por allá. Sigan a Guille para que puedan ver cómo va a ser la vida en Oxford. Y de nuevo, gracias. Sí, muchas gracias a vos por la invitación. Para mí es una alegría inmensa saber que mi experiencia ayuda a otras personas también y que capaz sea el impulso que muchos necesitan. Y me alegra saber eso. Y con respecto al update, sí, voy a estar dedicando luego un segmento en mi cuenta acerca de mis experiencias allá. Y también tengo planeado hablar de mi proceso de aplicación en varios videos, solamente que con la gestión de documentos, también con mi trabajo y otras cosas, estuve un poco inactivo en todas mis redes y espero volver pronto para compartir mi experiencia también a través de videos. Y muchas gracias de nuevo por la invitación. Para mí es un placer estar en tu cuenta. Siempre sigo, siempre veo los videos, los comparto con mis alumnos, con mis estudiantes del colegio, para que también se animen a aplicar a las becas que nos estás compartiendo. Es un contenido de mucho valor para esta plataforma. Muchas gracias, Guille. Muchas gracias por tus palabras. De nuevo, gracias por lo que nos comentas. Felicidades por tu logro en Oxford. Te va a ir muy bien. Y seguimos en contacto. A ver si hacemos un update, otra nueva entrevista acá en el canal para que nos vayas contando cómo te va. Sí, con mucho gusto. Cuando se pueda, volvemos a hacer otra entrevista y estamos ahí siempre a disposición. Y listo. Muchas gracias también a todos los que nos escucharon. No dejaron muchas preguntas por acá, pero eh, si lo volvemos a subir en algún otro canal y tienen preguntas, ojalá se las podamos responder por allá. Y gracias por habernos acompañado. Que tengan un buen día. Hasta la próxima.